Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, su doctor Tigre, que hoy día les va a hablar acerca de cómo se han complicado las cosas en la capital luego de este deslave que ha trastornado todo el tráfico de la ciudad y ha producido casi 30 víctimas, porque hasta ahora existen 25 víctimas mortales, y que significa no solamente un shock desde el punto de vista ambiental, sino también completa el shock que está viviendo la capital de Ecuador, cuando la pandemia, la crisis económica, también han sido y se han encarnado y se han, podríamos decir, han sido más rudas en la capital del Ecuador que en muchas otras partes del país. Sabemos que la pandemia con el Omicron vino y echó abajo todo esto de las vacunaciones, aunque a mi criterio personal el Omicron está actuando como una vacuna natural y que está permitiendo que la gente cree defensas contra el COVID-19 y sus formas delta y anteriores. Pero la vacuna, la gran inversión del país en vacunas, que se suponía que con 2 dosis era suficiente, hoy obliga al Ecuador a pensar en una tercera dosis y posiblemente en una cuarta. Estamos hablando ya de vacunaciones de niños de menores de 5 años. Pero la pandemia, lo que más nos molesta, nos incomoda, es este distanciamiento social, pero además el uso de mascarillas, porque el uso de mascarillas, que en otros países no significa nada, en Ecuador ha permitido, especialmente en Quito, que los ladrones se multipliquen, que de todas maneras no podamos identificar ni por las cámaras ni por el rostro a los ladrones, porque todos estamos usando mascarilla. Y esto ha multiplicado la delincuencia en la ciudad y le ha convertido a Quito en la capital del robo del país, en tanto Guayaquil se ha convertido en la capital del asesinato, del sicariato. Pero se ha complicado también porque la ciudad de Quito es una ciudad educativa. Es la ciudad donde todo el país viene a estudiar, existen numerosas universidades. Solamente hablamos de la Mariscal. En la Mariscal existen 12 universidades, 6 grandes colegios. Y esto de que todos los muchachos tengan que estar en casa y que no lleguen a estudiar y que nadie quiera que sus hijos vayan a estudiar, porque ahora pues existe este trastorno ambiental que se ha presentado y ha trastornado el transporte y ha creado aglomeraciones dentro del transporte y facilita que la propagación con el frío y la humedad reinante. Ustedes saben que el Omicron y todos estos virus que estamos viviendo en este momento tienen la característica de que son menores de 5 micras, que viven cuando existe en la atmósfera mayor humedad. Ahí pueden estar en su medio, porque la humedad, el frío y la humedad hacen que se conserven más tiempo las micropartículas de agua, donde ellos pueden viajar y propagarse. Entonces por eso el invierno es el momento y el lugar más propicio para que ellos se propaguen. Se propagan con mucha más dificultad en el verano porque hay más rápida evaporación del agua, las micropartículas de agua no están en suspensión en la atmósfera, el aire es menos húmedo y ahí es donde el Omicron, el virus en general, estos virus respiratorios tienen mucha más dificultad de propagación. Entonces, tenemos que al final, lo más grave que está sucediendo que ha provocado el impacto más grave que ha provocado la pandemia en la ciudad, es que ha alterado el trabajo y el estudio de las personas. Y esto se ha traducido en una crisis que lo estamos viviendo todos. Es una crisis donde hay el desempleo, a donde más
hay el desempleo. Recordemos que la capital era una ciudad donde la mayor parte de la población tenía un empleo pagado, sea privado o público. De pronto se produce una quiebra masiva de las pequeñas empresas y se produce una desocupación masiva porque el Estado decide reducir el tamaño porque no tiene dinero y comienza a mandar a la calle a muchos empleados, que comenzó con el Lenin Moreno, y ahora la gente está atrapada en la calle, en el desempleo, en su casa, pero eso no significa solamente que no tiene trabajo, sino que tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar el agua, tiene que pagar la electricidad, tiene que pagar la telefonía, tiene que pagar el internet. Y esto le convierte a todos los habitantes de la ciudad, en especial en Quito, en gente que no puede vivir aquí porque es muy caro y porque además les sale imposible pagar todos estos servicios. Por eso la gente sale a la calle y se produce una propagación de la violencia. En la costa esto es todavía mucho más grave, porque la violencia en la costa es más factible, porque desde épocas inmemoriales, estamos hablando desde la década del siglo XX, mientras que en la sierra las leyes de no portar armas eran obligatorias, eran aceptadas, eran un acuerdo social. En la costa no. Los cuchillos eran, el machete en sí, que es un instrumento de trabajo, se convierte en arma inmediatamente, y a partir del machete también la escopeta, que se utiliza para la cacería, y luego de la escopeta pues la pistola, y todos los problemas desde la época de la colonia hasta ahora se arreglan a bala, porque recordemos que en la costa siempre se ha vivido estos fenómenos que estamos viviendo ahora, que son estos fenómenos de las inundaciones. Y las inundaciones no solamente que destruían los cultivos, que destruían las vías, como se están sucediendo en este momento en Ecuador y en la costa ecuatoriana, sino que además de que destruyen los cultivos y las vías, destruyen los linderos entre los terrenos. Y luego, cuando se van las lluvias, que puede ser después de algunos meses, esto significa que los vecinos quieren ganarle terreno al vecino de al lado. Y la solución es: no pueden acudir a la justicia, porque en el Ecuador no existe la justicia. La ley es, usted no sabe si el abogado y el policía son menos honestos o más honestos que el ladrón, que el asesino. Usted tiene esa duda. Usted no sabe si cuando se le acerca el policía le va a pedir plata, le va a pedir un soborno, porque él está necesitado y necesita dinero para la fiesta. Usted no sabe si cuando va donde el secretario del juzgado, le mueve el papelito o está esperando que le dé algo de dinero, porque en ese papel puede dormirse por años y por siglos. Esto es lo que se vive en la justicia de Ecuador. Entonces, en la costa esto se arregla, y se ha arreglado históricamente a bala. Hoy el problema de la costa es que hay muchísimo dinero en circulación, porque Ecuador es un lavadero de dólares, pero además es un canal de exportación de narcóticos, pero fundamentalmente un lavadero de narcodólares, y esos narcodólares que se prestan entre ellos y circulan de aquí para allá y pasan de mano en mano, y que llegan en maletas, en bultos y como sea, se convierten en motivo de asesinato, en motivo de venganza, en motivo de ajusticiamiento. Por eso en la costa vivimos esta crisis de ajusticiamiento. Entonces tenemos que se ha generado una violencia, producto de toda esta violencia y de toda esta inseguridad. El país es inseguro. Usted no puede traer turistas, usted no puede quedarse hasta muy tarde en la noche, usted no puede irse de fiesta, usted no puede ir a ciertos barrios, a ciertos puertos, a ciertas ciudades, porque corre riesgo de muerte, riesgo de robo.
pero los riesgos de robo van muy cerca de la muerte, porque aquí le van a poner una pistola o un cuchillo y le van a pedir que escoja entre su vida y lo que tiene. Entonces, esto ha generado una ola migratoria. Esta ola migratoria dice: ya no creo en las elecciones, porque las elecciones no significan soluciones. Entonces me voy de este país, me marcho. ¿A dónde me voy? A donde sea, donde no corra mi vida peligro. Si mi vida en Ecuador corre más peligro que en Estados Unidos, pues me da lo mismo cruzarme la frontera que pasar 2 días en Quito o en Guayaquil. Porque si salgo al barrio, me pueden matar. Lo mismo me puede pasar si voy caminando en una caravana hasta la frontera con Estados Unidos y si me cruzo ilegalmente. Pero si sé que estoy en Estados Unidos y me matan, sé que por ahí hay un aparato policial, un aparato de justicia mucho más efectivo, y que mi vida va a ser más apreciada que en este país. En este país la vida ha perdido su precio, ha perdido su valor. Y en consecuencia, estamos viviendo ahora en Quito un trastorno ambiental, que es un deslave del volcán inmediatamente que tenemos a los lados, encima, al ladito de la ciudad, que tiene 2 bocas. Es un volcán de más de 4.700 metros de altura, muy alto sobre el nivel del mar, y que con las lluvias produce precipitaciones de lodo, y este lodo ha arrasado con un barrio importante de la ciudad, cerca de la Universidad Central, el barrio de La Gasca, que tiene una gran vía, un barrio residencial con construcciones modernas muy buenas. Y en ese lugar se produce inundaciones, se produce en la costa también inundaciones, y se produce un trastorno en especialmente el transporte. Ya la movilización dentro de la ciudad es complicada. El metro, que debía haber estado en funcionamiento hace muchos años, todavía sigue sin entrar en operación, y el transporte urbano en Quito se ha convertido además en el principal foco infeccioso de la capital, porque vive una congestión. Hoy, con este trastorno, el transporte urbano en Quito se ha vuelto un caos, y las posibilidades de que usted pueda guardar distanciamiento social se han reducido notablemente. Pero no solamente es el transporte urbano, también el transporte interprovincial, especialmente a provincias de la costa, se ha visto interrumpido. Se han roto puentes, inclusive en la Amazonía, ha habido hasta derrame petrolero, y esto ha generado que haya congestión y haya poblaciones que están sin poder ir a su casa o volver de su casa o salir de su casa, y como consecuencia de eso se está generando una ola de desabastecimiento que posiblemente termine en un incremento de precios, que en este momento crítico en que la población no tiene dinero puede ser fatal, puede desencadenar aún más violencia, porque la gente puede dejarlo todo pero no puede dejar de comer, y entonces o comes o no comes. Y si para comer hay que robar, y si para comer hay que matar, pues ¿qué más me queda, no? O él o yo. Y esto es lo que está generando la situación que estamos viviendo en este momento, y ese imprevisto que estábamos viviendo ahora, que es este deslave en Quito, más las inundaciones que se están viviendo en la costa, sumado a la pandemia y a la crisis económica y social que vivimos, han puesto al Ecuador boca abajo. Muchas gracias.